El costo de la libertad, un precio pagado por amor, con sangre y dolor. Este mes mucha gente celebra la independencia de México, pero pese al poder transitar libres por las calles, miles de personas siguen esclavizadas. Su esclavitud no es física, sino espiritual. Su apariencia externa es de libertad, pero viven atados a toda clase de pecado e inmoralidad, alejados de Dios y muriendo lentamente, obedeciendo al padre de mentira, que les tiene prisioneros de sus pasiones y malos deseos, imposibilitados por sus propios medios de escapar de la condenación eterna, dominados por sus perversidades, pero resistiéndose a la libertad que Dios les ofrece, amando las tinieblas, convirtiendo el libertinaje en su más grande prisión. Pero Dios no quiere que el hombre perezca, sino que venga al arrepentimiento. Por eso, Él envió a su Hijo unigénito, el cual se hizo semejante a los hombres, pero sin pecado. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, cargando todos los pecados del mundo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es solo a través de su sacrificio y muerte que los pecados son perdonados y se puede acceder a la vida eterna.
El costo fue pagado con sangre y cruel dolor por el Señor Jesucristo. Así, el que quiera ser libre debe arrepentirse verdaderamente y confesar sus pecados a Dios, aceptando al Señor Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, para disfrutar por gracia la verdadera libertad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A cada uno de ustedes les saludo en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema que se nos ha encomendado en esta hora tiene por título El enviado de Dios para libertarnos. La base bíblica se encuentra en el libro a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15, y dice así: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y para tener una mejor comprensión de este pasaje, le daré lectura en la Nueva Versión Internacional. Dice así: Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud. Cuando nos hablan de libertad o de quién es el enviado de Dios, quizá usted conoce la respuesta, quizá usted no la sabe. O la duda que tenemos es, bueno, ¿y de qué nos vino a libertar? Conocemos por medio de la historia que durante muchos años, muchas veces, se han levantado personas con algún liderazgo que han logrado tener simpatía con la gente, simpatía con la mayoría que no tiene tantos beneficios, tantos derechos, y que logran tener un liderazgo y muchas personas que los siguen, que los estiman. Y estas personas han llegado en ocasiones a lograr objetivos grandes y buenos que beneficien a algunos. Pero muchas veces estas personas nosotros no podemos conocer verdaderamente la sinceridad o la intención de su corazón al obtener ese liderazgo. Solamente hay una persona que dio su vida y que vino en lugar de ser servido a servir. Solamente existe una persona que nos amó aún antes de que nosotros le amáramos a Él. Esa persona es el enviado de Dios para que usted y yo seamos libres. ¿Y libres de qué? En esta hora vamos a ver nuevamente lo que dice la palabra de Dios. Primero dice que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. El enviado de Dios a este mundo para libertarnos, lo primero que hizo fue hacerse como nosotros. Pero no en cuestión de nuestra maldad, de nuestro pecado.
no en cuestión de lo malo que puede haber en nuestra vida, sino se hizo como nosotros en que se convirtió en humano, se hizo un ser humano capaz de sentir, capaz de llorar, capaz de amar, un ser humano que pudo dar amor aun cuando recibió el rechazo de muchos. Esta persona que fue enviada por Dios a la tierra vino en el momento adecuado, en el momento que ya Dios había previsto. Como dice la palabra, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 y 5. El Señor nuestro Dios envió al Señor Jesucristo a la tierra para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios. Él se hizo como cada uno de nosotros. Pero ¿qué necesidad Él tenía de convertirse en un ser humano? ¿Qué necesidad Él tenía de venir a la tierra a sufrir? Si el Señor es Dios, si el Señor Jesús es Dios, ¿para qué convertirse en un ser humano? Y sobre todo, ¿para qué venir a que fuera Él crucificado? Dice la palabra de Dios, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios que nos dice que anteriormente los sacerdotes entraban una y otra vez y ofrecían sacrificios que no eran capaces de borrar el pecado del corazón del pueblo. Solamente nuestro Señor Jesucristo ofreció su vida una sola vez y para siempre, y eso fue suficiente para que cada uno de nosotros podamos ser redimidos. El Señor Jesucristo vino para cumplir lo que dice la palabra, para destruir por medio de la misma muerte, es decir, por medio de aquello de lo que el enemigo se enseñoreaba al mismo enemigo. Destruirlo porque el enemigo pensó que había ganado cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero el Señor Jesucristo se levantó del sepulcro al tercer día. El Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Cuando nos dice, Él también participó de lo mismo, nos habla de que Él se hizo siervo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo es Dios, hoy, ayer y por siempre. Pero, sin embargo, Él se despojó de su gloria por amor a cada uno de nosotros. Se hizo hombre y vino a hacerse siervo. Él vino a servir por amor. Solo de esta manera Él podría morir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para librarnos, dice la palabra, para librarnos del poder de la muerte. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No sé si usted se ha puesto a pensar qué es lo que pasaría cuando usted muera. ¿Qué pasará? Algunos quizá dicen, bueno, me muero y se acaba todo. Pero déjeme decirle que si nosotros morimos, no se acaba todo. Nuestra alma continúa. Y hay dos caminos, hacia la vida eterna y hacia la muerte eterna. Cuando el Señor vino a liberarnos, Él vino a liberarnos de esa esclavitud espiritual en la que estábamos por temor a la muerte, por temor al enemigo de nuestras almas. El pecado trajo como consecuencia la muerte.
Y el pecado es propiciado, es herencia del enemigo de nuestras almas. Él quiere que usted y yo estemos separados de nuestro Dios. Pero el Señor Jesucristo nos libró de esto por medio de su resurrección. La esperanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hace que usted y yo estemos confiados en que si morimos hoy, podemos nosotros abrir nuestros ojos y vivir eternamente con nuestro Salvador. El enviado de Dios a esta tierra es el Señor Jesucristo, el cual cumplió cada una de las profecías que se hablaron de él, el cual vino en el tiempo en el que Dios lo había prometido, el cual vino a la tierra siendo como un hombre, sufriendo lo que usted ha sufrido, sintiendo dolor, siendo lastimado, siendo crucificado. El Señor Jesucristo es aquel enviado de Dios para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios a través de la fe en ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero a veces nosotros decimos es que nadie entiende lo que yo siento, nadie ha sentido ese dolor que yo tengo, nadie ha vivido la situación en la que estoy. Pero para eso se hizo hombre, para que usted se dé cuenta que hay alguien que sí lo entiende. Y ese alguien que lo entiende es nuestro Señor Jesucristo, porque Él vivió lo que usted está viviendo. Él vino a la tierra como un ser humano. A pesar de ser Dios, Él vino a la tierra y sufrió hambre, sufrió dolor, tuvo cansancio. Sin embargo, Él venció a la muerte con poder. Él resucitó al tercer día. Y de ahí que usted y yo, nosotros tenemos esa esperanza de que si morimos ahora creyendo en Cristo Jesús, nosotros podremos vivir eternamente por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que usted conozca al enviado de Dios. ¿Usted lo conoce? ¿Usted conoce quién es el Señor Jesús? Él es verdadero hombre. Vino a la tierra, estuvo en la tierra, caminó. Dice la palabra del Señor que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Él se hizo hombre por amor a nosotros, verdadero hombre. Fue un verdadero líder que enseñó que no es líder aquel que quiere ser servido, sino aquel que viene a servir. El Señor Jesucristo es el único que nos amó aún antes de que usted ya naciera. El Señor ya le tenía en su corazón. El Señor Jesucristo vino a mostrarnos que el amor por cada uno de nosotros lo llevó a la muerte. El Señor Jesús es un verdadero siervo y el Señor Jesús es verdadero Dios. ¿Por qué? Porque Él no quedó en la tumba. Él no murió para siempre. Él resucitó. Y al resucitar nos da a nosotros la esperanza de que un día usted y yo podremos también resucitar. Podremos, si nosotros morimos en esta tierra, podremos nosotros ser resucitados para vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. Aquel verdadero hombre y verdadero Dios que fue enviado por nuestro Padre Celestial a esta tierra para que nosotros fuéramos libres de la muerte, hoy está ahí a su lado. Hoy está allí en su hogar. Allí en ese momento en el que usted tiene dolor, en el que usted está sufriendo, en el que usted quizá no encuentra la salida a una situación, Dios está allí a su lado. El Señor Jesucristo está allí a su lado, porque Él lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a través de su muerte y resurrección, usted y yo podemos estar seguros de que Él nos ha libertado de esa esclavitud espiritual en la cual nos encontrábamos por medio del pecado.
¿Cómo podemos nosotros ser libres? Usted quizá dice, bueno, ya me dijeron quién es el enviado de Dios, es Jesús, es el Señor Jesucristo, pero ¿cómo puedo yo ser libre? Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de decidir. Usted hoy puede decidir entregarle su corazón, entregarle su vida al Señor Jesús, dejar que Él entre en su corazón, que Él borre sus pecados, pedirle con todo su corazón que Él perdone sus pecados y que Él sea su Señor y Salvador. Cuando nosotros tenemos fe en Él, nosotros podemos acercarnos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. El enviado de Dios para libertarnos ya vino a la tierra. El Señor Jesucristo ya vino y fue despreciado por muchos y aceptado por otros. Pero no murió para siempre. El Señor Jesucristo ascendió a los cielos y no falta mucho para que Él vuelva por aquellos que creen en Él. Yo le invito a usted a que lo conozca. ¿Ya lo conoce? ¿Ya sabe quién es Él? ¿Ya tiene una relación con el Señor Jesús? Si usted respondió que no, yo le invito hoy a que le abra su corazón, a que usted le pida al Señor Jesús en una oración con fe, creyendo, aceptando el sacrificio que Él hizo, que usted le pida que Él perdone sus pecados, que usted le entregue su vida y le pida que Él sea su Dios. Y si usted ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, yo le invito a que usted sea ese hijo de Dios, se deje guiar y moldear por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos faltas, tenemos fallas, pero el Señor Jesús nos enseña que Él fue hombre, Él fue humano, y sin embargo Él obedeció la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que se nos dificulta? ¿De qué es lo que aún somos esclavos? ¿Aún somos esclavos de algún pecado? ¿Aún no nos hemos librado de algún pensamiento, de algún deseo que no es correcto delante de Dios? El Señor Jesucristo nos enseña que, aún siendo hombre, Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice que Él nos dejó ejemplo para que usted y yo sigamos sus pisadas. En esta hora yo le quiero invitar a que hagamos una oración, a que le pidamos a Dios que nosotros podamos conocerle y podamos llegar a Él por medio del camino que es el Señor Jesucristo, de aquel enviado que Él nos mandó para que nosotros le conozcamos. Y si usted quiere aceptar al Señor Jesús en su corazón, le invito a que cierre sus ojos y haga esta oración con fe. Si quiere repetir estas palabras, puede hacerlo. Bendito Dios, en esta hora reconozco que te he fallado. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho mal en mi vida. Pero quiero que tú perdones mis pecados. Quiero pedirte que tú borres, Señor, mi maldad, que tú transformes mi vida y que así también tú seas mi Señor y mi Salvador. Te lo pido todo esto aceptando el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, usted ha empezado una relación con nuestro Señor Jesucristo y téngalo por seguro que esta relación lo va a llevar a la verdadera libertad. Cada uno de nosotros sabemos que la esperanza de nuestra salvación, la esperanza de la resurrección está puesta en nuestro Señor Jesús. Por eso seguimos confiando en Él y esperando en cada una de sus promesas. La paz de Dios, hermanos.